Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. ¿Qué hace que un violín Stradivarius sea tan legendario? ¿Es artesanía, un secreto perdido o es pura ciencia? Es la gran pregunta. Hoy nos vamos a sumergir en un montón de fuentes para desentrañar justo eso, la ciencia que hay detrás de la acústica de un violín. Va a ser un viaje por la física, la química y la historia para intentar resolver un misterio de 300 años. Y es un viaje fascinante porque no hablamos solo de un instrumento que va, hablamos de un punto de encuentro perfecto entre el arte y la ciencia. Exacto. Vamos a ver cómo el simple intento de comprender por qué un Stradivarius suena como suena, pues acabó impulsando todo un campo de estudio. Y veremos si las teorías más famosas, algunas casi mitológicas, se sostienen. Y lo más curioso es que esta búsqueda nos va a presentar a unos científicos increíbles que, fíjate, a menudo compartían una formación que a primera vista dices, no tiene nada que ver. Eran médicos y a la vez físicos de primer nivel. Pues sí. Empecemos por el principio, por el que podríamos llamar el abuelo de toda esta investigación. Hablemos de Félix Savart, un personaje de novela, vaya. Nacido en 1791, es el ejemplo perfecto de ese perfil que decías. ¿Interdisciplinar? Totalmente. Se formó como médico. De hecho, llegó a ser cirujano en un regimiento de Napoleón. Su tesis doctoral, para que nos hagamos una idea, fue sobre las venas varicosas. Vaya, nada que ver con la música, desde luego. En apariencia, ¿no? Claro, es que uno no piensa en un cirujano militar para resolver el misterio de un violín, pero es que, a la vez, era un físico de primera. Un físico de primera, sí. Su nombre está grabado en una de las leyes fundamentales del electromagnetismo, la ley de Biot-Savart. O sea que no hablamos de un aficionado. Para nada. Hablamos de un científico que estaba definiendo las bases de la física moderna y que, al mismo tiempo, estaba obsesionado con un instrumento de madera y cuerdas. No era un hobby, era una pasión que abordaba con el mismo rigor científico. Entiendo. Y usó esa doble perspectiva para estudiar los instrumentos de cuerda de una forma que nadie había hecho antes. Tenía una admiración profundísima por el violín. Llegó a escribir: el mejor de todos los instrumentos es el violín, al que se ha llamado el rey de los instrumentos musicales. Y su trabajo, imagino, abrió la puerta a otros, ¿no? Totalmente. Sentó las bases, de hecho, para que otros gigantes del siglo XIX siguieran su estilo. Aquí hay que mencionar a dos, sobre todo al primero, el alemán Hermann von Helmholtz. Otro titán. Otro titán, sí. Y de nuevo el mismo perfil, médico, físico y además un matemático excepcional. Y un gran amante de la música. Helmholtz es una figura clave en muchísimos campos. Su libro de 1863 sobre las sensaciones del tono es, una obra de referencia. ¿Qué fue lo que aportó él concretamente al mundo del violín? Pues hizo dos cosas fundamentales que cambiaron el juego. Primero, fue capaz de demostrar matemáticamente que cualquier sonido, por complejo que sea, se puede descomponer. ¿Descomponer? Sí, en una suma de ondas muy simples, las que llamamos ondas sinusoidales. Piensa en ello como si cada sonido fuera un plato complejo, y él nos hubiera dado la receta con sus ingredientes básicos. Entiendo. Nos dio como los átomos del sonido, por así decirlo. Buena analogía, sí. Y su segunda gran aportación, que es crucial para el violín, fue demostrar que la vibración que produce el arco al frotar la cuerda no es una de esas ondas simples. ¿Ah, no? No. Es algo muchísimo más complejo, una especie de diente de sierra en su forma. Los físicos hasta entonces se habían centrado en las vibraciones simples, y Helmholtz dijo: ojo, que aquí está pasando algo mucho más interesante y diferente. Abrió un nuevo camino de investigación, básicamente. Justo. Y has mencionado que había otro nombre importante en el siglo XIX. Sí, aunque su contribución fue algo más marginal, no podemos olvidar al inglés Lord Rayleigh, que también ganó un premio Nobel de Física. Recogió y amplió parte de este conocimiento en su monumental tratado La teoría del sonido. Entiendo. Lo interesante es el patrón. En el siglo XIX, la acústica del violín era un tema que fascinaba, sí, pero siempre dentro del gran paraguas de la física del sonido en general. Nadie se dedicaba exclusivamente a ello. Pero eso estaba a punto de cambiar. Estaba a punto de cambiar. Y para entender ese cambio, tenemos que dar un salto en el tiempo y en el espacio, hasta el siglo XX en la India, para conocer una figura absolutamente increíble, Chandrasekhara Venkata Raman.
Totalmente. Raman, que es famosísimo, claro, por ganar el Premio Nobel de Física en 1930. Claro. Pero aquí, fíjate, aquí viene lo realmente curioso. No lo ganó por sus investigaciones en acústica. Ah, ¿no? Entonces su contribución al violín fue más bien un hobby de genio, algo secundario. Al contrario, y eso es lo fascinante. Para él fue una prioridad absoluta en un momento clave. Lo que hizo Raman fue darle al estudio del violín la categoría de disciplina propia. Dijo, esto no es un subtema de la acústica, esto merece un campo de estudio propio. Vaya. Se centró de lleno en ampliar los trabajos de Helmholtz, en entender a fondo esos movimientos tan complejos de las cuerdas del violín. ¿Y qué hizo para conseguirlo? ¿Simplemente escribir sobre ello? No, fue mucho más allá. Publicó una serie de artículos increíblemente elegantes donde combinaba experimentos muy precisos con desarrollos teóricos muy sólidos. Y fíjate en el momento. ¿Cuándo? Estos artículos aparecieron justo después de que él fundara la Academia de Ciencias de la India y justo antes de los trabajos que le darían el Nobel. O sea, que dedicó su energía a esto en la cima de su carrera. Exacto. El violín no era una distracción, era un problema fundamental que quería resolver. Vale. Tenemos a todos estos genios de la física obsesionados con el violín. Pero todo esto es la teoría. ¿Cómo se aplica la pregunta del millón? ¿Por qué un Stradivarius suena, bueno, como un Stradivarius? Los expertos dicen que pueden reconocerlos con los ojos cerrados. Pues la respuesta física en esencia se reduce a una palabra: resonancia. 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 Cuando un violinista pasa el arco por las cuerdas, éstas vibran y transmiten esa energía al cuerpo de madera del violín, y lo hacen a través de una pieza clave que es el puente. De acuerdo. La energía pasa de la cuerda a la caja de madera. Pero, ¿dónde está la magia? La magia, o mejor dicho, la ciencia, ocurre cuando la frecuencia de esa vibración que provoca el músico coincide con alguna de las frecuencias de vibración naturales del propio cuerpo del violín. Ajá. Cada objeto tiene sus frecuencias preferidas para vibrar. Cuando coinciden, el instrumento entero se pone a vibrar en sintonía, y la salida de sonido, el volumen, la riqueza, el color, todo se amplifica de forma espectacular. Como empujar un columpio justo en el momento adecuado para que vaya cada vez más alto. Es la analogía perfecta. Y ahí es donde entra la habilidad del luthier, del constructor, en diseñar un cuerpo con unas resonancias concretas. Y aquí está la razón por la que, para un oído entrenado, no hay dos violines que suenan exactamente igual, ¿no? Precisamente. Cambios minúsculos, casi imperceptibles, en el arqueado de la tapa, en el grosor de la madera en un punto concreto, en la masa de las placas. Todo eso provoca variaciones enormes en esas frecuencias de resonancia. ¡Qué locura! Cada violín tiene su propio mapa de resonancias, su DNI sonoro, por así decirlo. O sea, que no buscaban una perfección milimétrica como la de una máquina, sino que es precisamente esa pequeña variación, esa personalidad de la madera. La que crea un sonido único. Has dado en el clavo. Es la huella dactilar sonora. La huella dactilar del violín. Y hay que añadir un matiz histórico muy importante aquí. El sonido que escuchamos hoy de un Stradivarius no es el sonido original del siglo XVIII. ¿Cómo? O sea, que lo que oímos no es el sonido puro de Stradivarius. No exactamente. A ver, en el siglo XIX las orquestas se hicieron más grandes, las salas de concierto también, y se necesitaba más potencia, más volumen. Claro, tenía sentido. Así que los luthieres de la época, como el famoso Jean-Baptiste Vuillaume, que por cierto trabajó mano a mano con Savart, el pionero, ¿El del principio? ese mismo, pues modificaron los instrumentos. ¿Y qué cambiaron? Pues, por ejemplo, cambiaron el mástil, lo inclinaron más para aumentar la tensión de las cuerdas. Reforzaron la barra armónica, que es una viga de madera que va por dentro, para que soportara esa tensión extra y transmitiera mejor las vibraciones. Cambiaron el puente. Todo para conseguir más proyección. Todo para eso. Más tensión en las cuerdas significa más energía transferida al cuerpo, y eso es igual a más volumen. Así que la voz que tanto admiramos hoy es en parte una creación del siglo XIX. Vaya tela. O sea que el sonido que amamos es una colaboración a través de los siglos. Bueno, esta es la explicación física, que es muy sólida. Pero no podemos ignorar la otra gran teoría, la que ha llenado libros y películas. ¿Ah? El mito del barniz secreto de Stradivari. La idea de que tenía una fórmula química mágica. El famoso barniz. Es el gran mito, la leyenda romántica. Y, a ver, antes de nada, hay que decir que el barniz tiene una función muy importante. ¿Cuál?
proteger la madera de la suciedad, de los cambios de humedad y sobre todo de la grasa y el sudor de las manos del músico, que podrían degradar la madera y alterar sus propiedades acústicas. Vale, proteger es una cosa. Pero la leyenda dice que el barniz era un ingrediente activo del sonido. ¿Hay algo de cierto en eso? Pues la ciencia moderna parece decir de forma bastante contundente que no. Se han hecho muchísimos estudios y todos apuntan en la misma dirección. ¿Y es? Que el barniz que usaba Stradivari no era fundamentalmente diferente del que usaban otros grandes constructores de su época en Cremona. No parece que hubiera una receta secreta guardada bajo 7 llaves. Pero ¿cómo pueden estar tan seguros? Analizar una capa de barniz de hace 300 años en un instrumento que vale millones no debe de ser fácil. Desde luego que no, pero se han usado técnicas no invasivas muy avanzadas. Por ejemplo, un estudio de la Universidad de Cambridge utilizó microscopía electrónica de barrido. Con esto pudieron analizar la composición química no solo del barniz, sino también de los materiales que Stradivari usaba para preparar y pulir la madera antes. ¿Y qué encontraron? ¿Algún ingrediente exótico traído de Oriente? Aquí es donde el mito se desmorona de la forma más divertida y mundana posible. A ver. La conclusión del estudio fue que los materiales eran tan comunes, tan corrientes, que Stradivari pudo haberlos comprado perfectamente en la farmacia que literalmente estaba al lado de su taller en Cremona. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que el gran secreto, la leyenda del barniz mágico de Cremona, la fórmula alquímica perdida, se reduce a un paseo a la botica de la esquina? Es totalmente anticlimático, pero también es maravilloso. Es casi decepcionante. Se acabaron los mitos sobre resinas de árboles extintos o polvo de gemas. Hablamos de aceite, resina de pino y pigmentos minerales que cualquier artesano de la época podía conseguir. Probablemente Stradivari se reiría si viera los siglos de misterio que hemos construido sobre lo que no era más que su lista de la compra. Qué bueno. Pasamos de un secreto ancestral a un recibo de la farmacia. Entonces, si no es el barniz, volvemos a la física. La magia está en la estructura, en la madera, en las manos del artesano. ¿Dónde nos deja todo esto? Nos deja ante una ironía preciosa. Stradivari y otros genios como Giuseppe Guarnieri no sabían absolutamente nada de esta ciencia. No tenían ni idea de modos de vibración, ni de la ley de Biot-Savart, ni de descomponer ondas. Nada. Creaban obras maestras inmortales basándose en la intuición, en la experiencia transmitida de generación en generación y en una habilidad manual que hoy nos parece casi sobrehumana. Y a pesar de todos los avances que hemos descrito, de todo el conocimiento científico acumulado, el misterio sobre esa majestuosidad de los Stradivarios, como la llaman, todavía persiste un poco, ¿no? Sí, persiste. No hay una fórmula matemática que te diga, haz esto y solará como el Mesías de Stradivari. El misterio completo no está resuelto, ¿no? Pero y esto es muy importante. Todo este conocimiento científico, toda esta investigación impulsada por el prestigio y el aura de los Stradivarios, no ha sido en vano, ni mucho menos. ¿A qué te refieres? Me refiero a que todo este esfuerzo por descifrar un instrumento del siglo XVIII ha tenido una consecuencia increíble. ¿Cuál? Ha dado a los luthieres del siglo XXI las herramientas para crear instrumentos que, en pruebas a ciegas, compiten y a veces incluso superan a los Stradivarios. ¡Qué potente! La ciencia no mató la magia, la puso al alcance de más artesanos. Es una idea potentísima, sí. La ciencia, en lugar de destruir el mito, ha servido para democratizar la excelencia. Es casi el mayor homenaje que se le puede hacer a Stradivari. Se podría ver así, sí. El legado de Stradivari no son solo sus violines, que son tesoros, sino también toda la ciencia que su trabajo inspiró. Es un legado doble. Hagamos un pequeño resumen de este viaje increíble. Empezamos con el misterio de un violín legendario y nos encontramos con una serie de científicos fascinantes, a menudo médicos y físicos, que se obsesionaron con entenderlo. Eso es. Vimos que la explicación más sólida no está en la química de un barniz de farmacia, sino en la física de la resonancia, en cómo la estructura única de cada instrumento le da una voz propia, una huella dactilar sonora. Y vimos también cómo el sonido que escuchamos hoy es una colaboración entre el siglo XVIII y las modificaciones del XIX. Al final, llegamos a la conclusión de que, aunque Stradivari no supiera nada de esta ciencia, su artesanía inspiró un conocimiento que hoy permite a los constructores modernos alcanzar y a veces superar esa calidad legendaria. Es un círculo perfecto. La artesanía inspira la ciencia y la ciencia potencia la nueva artesanía. Y esto, claro, plantea una pregunta final para reflexionar. Si la ciencia ahora nos permite construir violines que son objetivamente tan buenos o incluso mejores que un Stradivarius,
¿Qué es lo que realmente valoramos en esos instrumentos antiguos? Buena pregunta. ¿Es solo el sonido? ¿O es también la historia, el mito y esa idea romántica de la mano de un artesano que creaba pura magia sin conocer la ciencia que acabamos de describir? Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.